Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Banescayán, quien le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos a la ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto estar con ustedes, con la audiencia. En pocos días va a ser una nueva edición del Fin de Semana del Patrimonio. Esto que empezó como el Día del Patrimonio, ya hace unos años que se viene extendiendo al Fin de Semana del Patrimonio. Y este año en particular le toca a la educación como nombre convocante de este evento. Educación Pública, Patrimonio Nacional. ¿Por qué se le quiso dar este énfasis este año? Bueno, porque en realidad creemos que la educación pública es verdaderamente un patrimonio nacional porque ha integrado sectores sociales, ha integrado edades, ha integrado distintos enfoques sobre la propia educación, pero más que nada también sobre la filosofía, ha dado lugar a múltiples debates y es verdaderamente un patrimonio nacional de un país en el que ha podido acceder al desarrollo, a la cultura, a la investigación. A través de formarse en la educación pública tenemos destacados científicos, destacados mujeres de ciencia, del deporte, de las artes. En realidad ha generado para los 3.200.000 que somos, un sinnúmero importante de destacadas personalidades que intervienen en el mundo de las artes, de la ciencia, de la tecnología, mucho más allá de lo poco que somos. ¿Actualmente está conforme con los resultados en materia educativa? Bueno, en realidad yo creo que la educación pública es un proceso social en el que nunca vamos a tener los resultados que nos conformen a todos, porque siempre hay que querer ir a más. Y como proceso social que es, siempre está en continua revisión, en continuo debate y en continuo transformaciones para ser mucho más eficiente, también mucho más eficaz. Nosotros tenemos que considerar que estamos en un siglo en el que las transformaciones de los últimos 240 años, como dicen los investigadores, han sido muchísimo más rápidas en los últimos 10 años que en los 230 años anteriores. No solo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información, el acceso a Internet, sino con todo lo que tiene que ver con los desarrollos de la biología y los productos biológicos, lo que tiene que ver con el desarrollo de las nanotecnologías, lo que tiene que ver con una cantidad de aspectos de investigación que se vienen realizando y que colocan al siglo XXI en un siglo de las revoluciones rápidas, de las revoluciones realmente evolutivas sin mucho tiempo de adaptación a las mismas. Se dice que nuestros escolares hoy se están formando con la perspectiva de trabajos que seguramente dentro de 30 años ya no existen, o sea que la educación siempre va a tener que estar en continuas adaptaciones. Los actores principales de la educación, autoridades, docentes, sindicatos, ¿se han sabido adaptar a esta velocidad de cambios? Sin lugar a dudas, no todos con la misma velocidad, pero yo creo que tenemos grandes personalidades del mundo de la docencia que están trabajando muy bien. Tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, el presidente del CODICEN, que es un excelente docente de física que ha formado destacadísimos dramaturgos y actores de teatro. Uno de los que siempre nos dice cuánto lo hizo pensar y le aportó fue Gabriel Calderón, que es un joven muy destacado del mundo de las artes escénicas y de la dramaturgia uruguaya, y que tuvo a Neto como profesor. Un hombre que desafía desde el ámbito de la física el conocimiento de los jóvenes para transformar la realidad del mundo en el que viven. Creo que es una buena opción que se ha hecho para conducir el Consejo de Enseñanza. Y por supuesto que los gremios en realidad siempre deben tender más a la defensa de las condiciones de trabajo de sus afiliados que a el cambio
las transformaciones educativas, que también lo deben hacer y lo hacen de hecho, pero cuidando mucho, como que no se les puede pedir que sea la vanguardia en transformaciones educativas. Verdaderamente esa vanguardia está constituida no solamente por las autoridades, sino también por la sociedad civil organizada. Hay grupos de reflexión sobre la educación, el GRE es uno de ellos, con el maestro Miguel Soler, que trabajan gente muy abnegada, que ha cumplido un ciclo dentro de la educación formal, con altos cargos, y que está reflexionando sobre cuál es la mejor manera de continuar en este camino. Así que hay muchos aportes valiosos. Los gremios, cuando han hecho paros, algunas veces pueden leerse pancartas que dicen: cuando paramos estamos educando. Bueno, yo no comparto esa idea, porque en realidad cuando paramos rompemos ese vínculo tan necesario del docente con el educando y no se educa a nadie. Cuando no se va al centro de estudio, no se está educando. Es muy importante el vínculo docente-estudiante, es insoslayable la necesidad de tenerlo. ¿Son palos en la rueda a veces? Sí, no sé si decirlo de esa manera, pero en realidad uno ya tiene muchos años, entonces piensa, bueno, cuando se hacían clases abiertas, cuando se hacían debates en los que los estudiantes nos planteábamos interrogantes, quizá eso sí era mucho más educativo que decirle al estudiante: hoy, mañana no vengas porque no hay clase. Pero siente que a veces sí es un palo en la rueda un gremio. ¿Cómo? A veces sí siente que es un palo en la rueda la actitud de los gremios. No, yo en realidad los gremios... En la rueda de los cambios, de la transformación. Bueno, los gremios se relacionan con los consejos, que son autónomos, y los consejos tienen que tener un espíritu de diálogo con ellos, porque no se puede hacer ni todo lo que los gremios piden en los momentos que lo piden, porque muchas veces están en temas coyunturales, pero tampoco se pueden hacer transformaciones sin su participación. Así que es un equilibrio delicado que las autoridades de la educación lo llevan. ¿Hay resentidos sociales en los gremios? No sé, no creo que sea un término apropiado para hablar de ningún gremialista. No, creo que el gremio vela más por la posición de coyuntura de lo que entiende que es lo mejor para que el docente pueda realizar bien su trabajo, dentro de los cuales están las condiciones de trabajo y su salario. Bueno, ese es como su objetivo principal. También están inmersos, por supuesto, en las transformaciones educativas que se necesitan. Se cumplió hace pocos días un año del decreto de esencialidad que por primera vez tuvo que aplicar un gobierno del Frente Amplio en materia educativa. FENAPES, en una declaración que al final no se terminó leyendo en las aulas como originalmente se había planteado. No, es que en realidad se hicieron todas las consultas legales correspondientes y no es legal ese planteamiento. En las aulas no se pueden leer panfletos de ningún tipo, ni de unos ni de otros. En esa declaración comparaba a quienes firmaban el decreto de esencialidad, usted está incluida obviamente en la firma, con quienes intervinieron la educación en los años 70, obviamente hablando del periodo militar. ¿Qué sintió cuando leyó eso? Mire, nada, porque en realidad yo y mis compañeros saben dónde estuve situada en los años 70, y sin mi militancia, no exclusivamente, pero sin mi generación militando, los que hoy están en FENAPES no estarían, seguiría todavía la dictadura. Así que en realidad no siento nada. ¿Le deben algo? No, los procesos sociales, las generaciones no hacen cosas por deudas con las anteriores. Digo, yo no le cobro pero por lo menos reconocimiento, ¿no? No, tampoco, ni deuda ni reconocimiento. En realidad uno hace lo que piensa que es mejor para su país y su gente. Y después la gente, cuando no tiene información, bueno, siempre tienen que decir algo. Las críticas son inherentes y comprensivas, y los que tenemos cargos de este tipo tenemos que saber llevarlas bien, si no, no estaría en un cargo así, no. El presidente Vázquez la semana pasada en Fraiventos, en una escuela pública, dijo que si le quieren pegar al gobierno, está bien que le peguen al gobierno, pero que no usen a niños y jóvenes, estaba en una escuela, o sea que estaba hablando de la educación, para pegarle al gobierno. ¿Siente que hay un uso político del tema educativo disociado de la realidad?
No, no, para nada. Realmente yo creo que el trabajo que estamos haciendo con el presidente, conjuntamente con todos los ministros, de cercanía a la ciudadanía, es un deber del gobierno, es muy importante. En realidad los lugares donde vamos recibimos las inquietudes de los grupos sociales, algunas de las cuales se pueden llevar a la práctica rápidamente, otras no. Tratamos después, a través de las personas que están en los centros MEC, de decirles cuándo se van a hacer esos proyectos, qué tiempos hay. Realmente no pensamos que la cercanía del gobierno nacional con los niños y con los jóvenes sea para nada ni una violación de la laicidad, ni al contrario, creo que construye ciudadanos que ven que el presidente, los ministros, la gente que está circunstancialmente en un cargo es igual que su papá, que su mamá, que conversa con ellos y que le da la posibilidad a los niños también de decir, bueno, lo que esta generación tiene, que lo tengan las siguientes, o lo que esta generación no tiene, que lo puedan tener otras. La verdad que se escucharon cosas maravillosas de los niños cuando fueron los actores en fragmentos más fermentales del Consejo de Ministros y en ningún momento hubo ninguna aseveración político-partidaria por parte ni del presidente ni de ninguno de las personas que intervinieron, que fue fundamentalmente el presidente del CODICEN diciendo todo lo que desde la NEP del CODICEN se ha hecho en Fragmento. ¿Les meto una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con la ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz, recordándole como siempre que el horario principal de emisión de ¿Quién es quién? Es jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?